Continuamos con lo que hemos venido construyendo por estas semanas. Y la semana pasada iniciamos nuestro estudio, ¿cierto? Básicamente en el proceso del sufrimiento. ¿Ya? Ya vimos el por qué, vimos el para qué, y ahora nos estamos enfocando en el proceso del sufrimiento como tal. Y la semana pasada vimos 2 puntos. ¿Cuál fue el primer punto? Definimos lo que es un proceso y vimos sus 5 elementos básicos de un proceso. Y dijimos que un elemento era que un proceso tenía una meta, un proceso tenía un propietario, dueño, responsable. ¿Qué más? Un proceso tiene entradas, tiene insumo y tiene una salida y tiene actividades que transforman las entradas en salida. ¿Cierto? ¿Estamos bien? ¿Ya hizo un mapa mental? No. Y además vimos el lugar que ocupan los procesos del sufrimiento dentro del gran proceso de la salvación. ¿Sí? Dijimos que todos los procesos en la vida del cristiano, los procesos del sufrimiento, están subordinados al gran proceso de la salvación. Y este proceso de la salvación nace, ¿cómo nace? De su propósito, de lo que Él se determinó en su soberana potestad salvar. Bajo su determinación y designio, Él decidió salvar y como resultados tenemos el plan, el proceso de salvación. Dijimos que el autor, gestor, responsable, coordinador de que este proceso se lleve a cabo de principio a fin es de Dios. ¿Y qué descanso tenemos? Que este proceso se va a cumplir porque la salvación es de Dios. Junto con ello, nombramos las 8 fases del proceso de la salvación. ¿Alguien se atreve? Número 1, dijimos, conocimiento previo, ¿cierto? O preconocimiento, y predestinación, que es la elección. Eso ocurre en la eternidad pasada, fuera del tiempo. Número 2, dijimos, llamamiento eficaz, irresistible, por eso es eficaz, porque es irresistible. Y la regeneración son un matrimonio perfecto. Cada vez que Dios llama internamente se produce el nuevo nacimiento. Dios nos hace nacer de Él. Eso sería el paso número 2. El paso número 3 dijimos, conversión. Que también hay un matrimonio perfecto que es arrepentimiento y fe. Esto lo hace el hombre una vez que es nacido de Dios. Usted no cree antes de haber nacido de Dios. Porque usted nació de Dios, usted cree. Luego tenemos la justificación. La declaración de un estatus legal frente a Dios. Dios nos declara justo frente a Dios. Luego tenemos, número 5, la adopción, que Dios nos pone en su familia, en la familia de Dios. De la fase 2 a la fase 5
estos hechos ocurren en forma simultánea en tu vida. Y luego viene la etapa de la santificación, número 6, y el número 7, la perseverancia. Estas etapas ocurren en forma simultánea a lo largo de nuestra vida. Y número 8, tenemos la última fase del proceso, que es la glorificación. Vamos a recibir un cuerpo glorificado. Amén. Sin pecado, sin sufrimiento, para disfrutar del Hijo por toda la eternidad. ¿Lo cree? Pocos lo creen. Hoy quiero seguir abordando el punto 2 para comprender un poco mejor el proceso de la salvación y enfatizar la etapa de la salvación en la que nos encontramos y cómo los procesos del sufrimiento son parte de él. Vamos a avanzar un poco más. Y aquí ya comenzamos. Lo primero que quiero decir es que un cristiano verdadero debe conocer las fases del proceso de la salvación. Debe conocer cada etapa del proceso de la salvación. Tanto de manera intelectual, aprenderlo, no solo hablar palabras, sino que entender la definición de las palabras, cuál es el impacto de las palabras y de cada etapa, pero también debemos conocerlo de manera experimental en nuestra vida. Es decir, por experiencia de vida. Usted debe saber por experiencia de vida que usted fue escogido en la eternidad pasada. Usted debe saber por experiencia de vida que usted fue justificado delante del Padre. Usted debe saber por experiencia de vida que usted es parte de una familia de Dios, que es hijo de Dios por redención. A eso me refiero. Usted debe saber que todos los asuntos de la vida, desde la eternidad hasta tu encuentro con el Señor, cuando Dios salió a tu encuentro, Dios ha obrado providencialmente en tu vida. Podemos aprendernos de memoria las 8 fases del proceso de la salvación. Pero eso tiene que ser una realidad en nosotros, confirmadas por el Espíritu Santo, que en la adopción el mismo Espíritu nos hace clamar en nuestro interior, Abba Padre. Usted debe saber de la regeneración por experiencia de vida, que ya no es el mismo de antes de que Dios nos rescatara, nos redimiera. Y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Eres parte del proceso de la salvación de Dios? ¿Somos parte del proceso de la salvación? ¿Estás en el proceso de la salvación de Dios? Responder esta pregunta es fundamental. Porque solo a los que aman a Dios
todas las cosas le ayudan a bien. Y le aman porque fueron llamados por Dios de acuerdo a su propósito. El llamado es el llamamiento interno que te lleva a la regeneración. Solo a ellos es que todas las cosas, buenas y malas, cotidianas o no, todas le ayudan a bien. Fueron llamados de acuerdo a su propósito y su propósito es la causa del proceso de la salvación. Y por lo tanto, todos los procesos de la vida que incluyen los sufrimientos, las cosas buenas, las cosas malas que te ocurren y no ocurren, son subprocesos del proceso de la salvación. Y todas ellas se orientan a la meta suprema, que es la gloria de Dios a través de hijos que se van conformando a la imagen de su Hijo. Todo el proceso tiene una meta, todo el proceso tiene un fin. Este fin es la gloria de Dios. ¿Y cómo le damos gloria a Dios? En la medida que nuestra propia vida se va conformando a la imagen del Hijo. Por lo tanto, todas las cosas te ayudan para esa meta y propósito. Y nuestra alma descansa en ello. ¿Eres parte del proceso de la salvación? ¿Por experiencia de vida? Si tu respuesta es sí, entonces sabes que la providencia de Dios te ha guiado, te guió de alguna manera. Él coordinó miles y millones de acciones y de eventos para llevarte al punto del llamamiento eficaz. Eso tiene que ser una realidad en ti. Si usted está parado hoy, usted mira hacia atrás y dice, yo no me había dado cuenta, pero Dios me encaminó hacia Él. De alguna manera Él te llevó a que escucharas el mensaje del Evangelio. Te conectó con santos que vieron la gran comisión. Te conectó con hermanos que ahora son tus hermanos, que te explicaron los fundamentos de la fe, que oraron por ti. Llegaste a una iglesia local donde la familia de Dios te vio como un hermano tuyo y oró fervientemente por ti. Y en algún momento Dios dijo, sea la luz. Y luz resplandeció en tu corazón. Dios hizo el llamado interno. Abrió nuestros ojos, nos dio vida para vernos primero, vernos pecador y abrazar, arrepentirnos de nuestra pecaminosidad y nuestra mala manera de vivir. Eso es arrepentimiento y nos volvimos a Él y abrazamos a Cristo por fe. Dios te hizo nacer de Él. Te dio una vida nueva, un nuevo principio de vida. Él es Dios mismo por el Espíritu, vino a morar en ti.
Eso es una realidad que tú tienes que saber, que el Espíritu está 7/24 en tu vida, que es una persona. No hay cristiano que no comprenda ni que sienta el Espíritu en uno como principio de vida operativo, como capacitador de vida. Si tu respuesta es sí, todo esto lo has vivido. De alguna otra manera, Dios te hizo nacer de Él. No necesariamente, como lo dije la semana pasada, en una reunión. Puede ser en tu casa, en el auto, porque el Espíritu constantemente te está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. En este acto glorioso Dios te dio el don de la fe para abrazarle a Él. La fe son los ojos del alma para poder contemplar a Cristo, para poder abrazar a Cristo. Es conocimiento, es convicción, es confianza que descansa solo en la persona de Cristo. Y en este acto también Dios te declaró justo. En ese acto, tu alma tiene la paz con Dios. Ya no eres enemigo de Dios, fuimos reconciliados en Él. Dios nos declaró justo. Él dice, ya no eres culpable. Eso es la justificación. Te declara justo, pero no te hace justo. ¿Se entiende la diferencia? Te declara justo, un juez hace una declaración legal y dice, Él es justo por la justicia de mi hijo. Pero no te hace justo. Te declara justo y te trata como justo, sin siendo justo. Gracias a la justicia de Cristo. Es decir, es la justicia de Cristo en ti, no tu propia justicia. Eso es la justificación. Nos apropiamos de la justicia de Cristo a favor del pecador. La regeneración es un acto en ti, en tu vida, en tu propia vida, pero la justificación es una declaración hacia ti. La regeneración hace algo en tu vida espiritual, te traslada de la muerte a la vida, te da la vida de Dios en ti, pero la justificación te declara justo. Son actos distintos. Usted tiene que comprender las fases, las etapas del proceso de la salvación. ¿Qué cosas hace Dios y qué cosas hace el hombre por la gracia que Dios le da? La justificación te permite decir lo que dice el apóstol en Romanos 8:1. Bendita declaración, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los escogidos de Dios. Aquellos que fueron llamados por Dios, aquellos que fueron regenerados por Dios y ellos fueron justificados por Dios. Ya no hay más condenación. Diga conmigo, la justificación es el derecho
a la vida eterna por las obras de Cristo. Nos apropiamos de la justicia de Cristo por su vida justa en su ministerio terrenal. Luego Dios te adopta. ¿Qué es distinto a la regeneración? ¿Qué es distinto a la justificación? Dios nos adopta como hijo. El Dios soberano pasa a ser tu padre. Eres parte de la familia de Dios. Y levánteme su mano ahí, tienes parte en la herencia de Dios. Herencia espiritual eterna, inagotable. ¿Qué proceso continúa? ¿Cuál continúa? La santificación. Hermanos, el proceso sigue. Esto quiero que lo podamos ver hoy día. El proceso no termina con el llamamiento eficaz y con la regeneración. No termina con la justificación. No termina con la adopción. El proceso continúa hasta la glorificación. Y entre ellas está la santificación y la perseverancia de los santos. Diga conmigo, estoy siendo salvado. El proceso no ha finalizado. Para Dios es un hecho. Pero para nosotros en el tiempo cronos, como extranjeros en esta tierra, una vez que Dios nos llamó, comienza recién el trabajo en nuestra vida. Estamos siendo salvados en la esfera de la santificación, con una plena seguridad y certeza de que Dios, como autor y responsable de este gran proceso de la salvación, va a terminar la obra que Él comenzó en nosotros. Y Él va a coordinar, a gestionar todas las actividades y operaciones para formarnos y llevarnos a su gloria. Diga conmigo, estoy siendo salvado. Este proceso es continuo, ininterrumpido, es de Dios sobre tu vida. Mira lo que dice Filipenses 1:6, y esto lo repetimos muchas veces, pero no entendemos lo que significa. Dice, estando convencido, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios te va a perfeccionar en el proceso de la santificación, que es parte del proceso de la salvación. Y que tiene un único fin: la gloria de Dios a través de hijos conformados a la imagen de Cristo. Jeremías 18:6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. La obra de gracia va a continuar. El proceso de la salvación continúa. Dios es un obrero
que va a terminar su obra en nosotros. Él no deja trabajos incompletos. Es una obra, diga conmigo, en proceso. Estoy en proceso de perfeccionamiento, que requiere trabajo. Y el trabajo se hace sobre tu alma. Apúntese con el dedo, que somos buenos para apuntar al de al lado. La obra se está haciendo en tu alma. 7/24. La obra de la santificación es en nuestra vida, es en nuestra alma. Porque somos muy fáciles de mirar los procesos y de sufrimiento de los otros. Pero hermano, Dios quiere trabajar en tu propia vida. Él se va a formar en tu vida. Y en su providencia y soberanía, Él tiene preparadas ciertas cosas para tu vida, para procesar tu alma. Nuestra alma es una alma que no está acabada. El alfarero va a terminar la obra en el barro. Y todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Él termina es perfecto en gran manera. Porque la obra en tu vida tiene un único fin: Cristo. Cristo. Lo perfecto. Esta obra lo hace el Espíritu Santo en ti. No la haces tú. Es el Espíritu que va transformando tu vida. Va formando a Cristo, va sellando la verdad en tu vida. Va mostrándote a Cristo más claramente. Por eso es el Espíritu Santo que santifica. Por eso es el Espíritu de verdad, porque te lleva a la verdad que es Cristo. Nos va sacando del error, de la mentira, del engaño y nos establece en la verdad que es Cristo. Él es quien aplica el proceso de la salvación en la tierra. Aplica la obra de Cristo en la iglesia. Fue enviado por Cristo tras su ascensión. ¿Sí? ¿Cuándo se va a perfeccionar esta obra? Según Filipenses, en el día de Jesucristo. ¿Cuándo se va a perfeccionar? En nuestra glorificación. ¿Está comprendiendo las fases? En el día de nuestra glorificación vamos a ser perfectos como Cristo. Nadie en esta tierra llegará a lo perfecto que es Cristo. Hasta que la muerte sea el boleto para la perfección, para lo perfecto. Eso es la muerte. Dios obra y es Señor de todos los medios. Y la muerte se transforma para que tu vida pase a lo perfecto que es Cristo.
Ahora, cuando yo comparo la vida presente, desde que Él nos llamó, que es el proceso de la santificación, y lo comparo con la eternidad, en términos de duración, digo, cuán bueno es Dios. Cuán bueno es Dios. Que solo obrará en nosotros no más que un pestañeo comparado con la eternidad. Para formar su Hijo en nosotros. Un poquito de sufrimiento. Acotado. Un poco de disciplina. Un poco de prueba. Un poco de problemas comparado con la eternidad. Cuán bueno es Dios. Porque no alcanzaría la vida en esta tierra para que Él forme su Hijo en nosotros. Vivas 1000 años, vivas 2000 años, vivas 5000 años, vivas 10.000 años, no alcanzará para que Dios forme a su Hijo en ti. Bendito Dios. No sé si lo estás viendo lo que estoy diciendo. Cuán grande es nuestro Dios. Cuánta bondad hay en nuestro Dios. Te pido hoy que veas en qué fase te encuentras en este proceso de la salvación. Diga conmigo, estoy en el proceso de la santificación y la perseverancia. Ahí estamos corriendo nuestra carrera. Ahí es donde estamos peleando la peor de las batallas. Por lo tanto, debemos comprender qué Dios espera de ti y cuánta gracia nos ha dado para correr esta carrera, para avanzar hacia el premio, para avanzar al premio que Él nos dio. Diga conmigo, Cristo en nosotros. En este pestañeo, tú estás siendo salvado. Tú estás siendo santificado. Estamos en el proceso. Y el proceso, como lo dijimos, implica un avance, implica un caminar. Es encaminarnos hacia un fin. Estamos en el proceso. Algunos creen que la salvación termina cuando hicieron su confesión de fe. Pero amados, el trabajo recién comienza. Diga conmigo, es tiempo de trabajar. Cuando nacimos de Él, todo el que nace de Él, espiritualmente hablando, es un niño espiritual. Todos. Y como lo dije la semana pasada, un niño espiritual
conoce muy poco a su padre. Conoce muy poco a aquel que lo engendró, tanto intelectualmente como por experiencia de vida. Conoce muy poco de sus perfecciones. Conoce muy poco de quién es Él, quién es Dios. Un niño espiritual no conoce a Dios, muy poco. Un niño espiritual conoce muy poco de la obra de la cruz. Un niño espiritual conoce muy poco de la herencia que el Padre nos ha dado. Un niño espiritual conoce muy poco a qué fue llamado. Un niño espiritual conoce muy poco la encomienda que Dios nos ha dado. Un niño espiritual conoce muy poco de sus enemigos. Conoce muy poco de la guerra que está librando en el proceso de la santificación. Un niño espiritual conoce muy poco del poder que tiene el pecado, de la envergadura del pecado, de la profundidad y el alcance del pecado. Un niño espiritual conoce muy poco de la santidad de Dios. Un niño espiritual conoce muy poco de la armadura de Dios. Un niño espiritual conoce muy poco de los medios de gracias que Él dispuso para este proceso de la santificación. Y hermanos, podríamos continuar. Y todo el que nace de Dios es un niño espiritual que tiene una vida, la cual se debe desarrollar en esa vida, que es la vida de Dios en ti. Y se espera que este niño espiritual vaya creciendo, así como lo es lo natural, vaya desarrollándose, vaya madurando. Escúcheme esto, si un niño espiritual le conoce tan poco al Padre, intelectualmente y por experiencia de vida, y está recién comenzando para que Cristo se forme en él, ¿te has puesto a pensar cuál es la forma del barro cuando el alfarero lo toma? ¿Qué forma tiene el barro cuando el alfarero lo comienza a trabajar? Cuando el alfarero mira el barro y ve que está muy distante de su diseño final. ¿El alfarero tendrá un plan? Tiene un plan. ¿El alfarero sabe lo que hace? Sabe lo que hace. ¿Qué forma tenemos como barro cuando Dios comienza a trabajar en nosotros? ¿Cómo le dará la forma? ¿Qué insumos usará? ¿Cuánto tiempo va a amasar el barro antes de llevarlo al torno, a la rueda? ¿Y cuándo lo lleva? ¿A qué velocidad le va a dar forma a este barro sin forma? Para que sea una vasija útil.
qué velocidad le dará forma? ¿Siempre será la misma velocidad? ¿Cuánta agua usará en sus manos? ¿El barro se resistirá a las manos del alfarero? ¿O se rendirá en algún momento? Y descansará para que el alfarero obre como él desee. ¿En qué momento va a enterrar sus 2 dedos pulgares para abrir el barro y trabajarlo desde adentro? Y al mismo tiempo sostenerlo cuidadosamente con sus otros dedos por fuera. Este barro tiene vida. Este barro es usted. Este barro soy yo. ¿En qué momento le va a dar altura al barro? Para crear un cilindro alto, con una mano desde adentro y la otra desde afuera, a una velocidad precisa, para que este barro sin forma vaya tomando altura. Es un trabajo cuidadoso, porque cada vez que el barro va tomando altura y se va haciendo un cilindro, este barro se puede desarmar, si es que el alfarero no es muy preciso. Una vez tomado altura, el alfarero comienza a darle forma de vasija. Deja de ser un cilindro. El alfarero comienza a formar la base, el fondo, el cuerpo, el cuello, el labio, el borde y la boca de la vasija. Y decora la vasija. Pregunto, ¿será el mismo trabajo para todas las vasijas? ¿En intensidad y duración? No. El tiempo del trabajo en la vasija propiamente tal, ¿cuánto durará para algunos? ¿Hasta que Dios los llame a la glorificación? ¿Alcanzará a tener una forma el barro? Cuando veo esto, digo, ¿cuánta bondad hay en Dios? Y abrazo el don de la salvación. Y ahora te hago otra pregunta. ¿Quién le dio forma a este barro para llegar deformado? Antes de llegar al alfarero. ¿Quién le dio forma? ¿Cómo se deformó? Antes de llegar a las manos del alfarero. Diga conmigo, el pecado le dio forma a este barro. La desobediencia. El pecado fue quien deformó la imagen original con la cual fue creado el barro. Porque en Génesis dice, creado a su imagen. El hombre fue creado a la imagen de Dios, que es Cristo. ¿Lo ve? Pero el pecado no destruyó la imagen de Dios, deformó la imagen de Dios.
El hombre fue creado inocente y fue creado justo, en justicia. Y el pecado deformó su alma, le dio muerte espiritual, por lo tanto deformó su alma, dejó de estar conectado con la fuente divina, deformó su alma y alcanzó su cuerpo. Y el pecado se hizo parte del barro. ¿Me está siguiendo? Por lo tanto, el barro tiene algo como ingrediente que opera desde dentro de él para darle una forma que no es la forma de Dios. Es decir, para deformarlo, darle otra forma. ¿Y cómo lo hace el pecado? Diga conmigo, tiene 3 grandes manos para deformar e ir en contra el modelo, el patrón, la forma de Dios que es Cristo. Por lo tanto, usted tiene a 3 manos que lo deforman continuamente para alejarse continuamente de la forma de Dios. Dos manos internas están en el barro. Son parte del barro. Y la otra mano es externa al barro. Esto es importante. La mano externa, diga conmigo, es el mundo. El mundo. Y las 2 manos internas son el yo y la carne. Estas 3 manos le fueron dando forma al barro. Y le dan forma al barro. Por decirlo de esta manera, estas 3 manos modelan al barro. Diga conmigo, el yo es la voluntad del hombre por sobre la voluntad de Dios. Es el hombre centrado en sí mismo, es el hombre como soberano. Ese es el yo. Es el hombre siendo Dios, no siendo gobernado por Dios. Es soberano sobre su vida. Es el hombre rechazando a Dios. Es el orgullo de alguien que vive independientemente a Dios. Eso es el yo. Es alguien que no necesita a Dios para su vida. Es alguien que es superior a Dios. Y no solo a Dios, sino que a los demás, el orgullo. El hombre orgulloso no busca a Dios. Como dice Primera de Pedro 5:5, dice, Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. El hombre por naturaleza, producto del pecado, el hombre es soberano sobre su vida. Ese es el yo. Es esclavo del yo. Esta mano poderosa lo domina como un tirano y le da la forma que él quiere. ¿Qué es la carne? Es la parte del alma del hombre que se opone a Dios con el pecado. Es el pecado en el alma del hombre que se opone a Dios. Es la esfera espiritual de oposición pecaminosa a Dios. Estas 2 manos están en el hombre, que le dan forma a este barro. Y el mundo
que tiene muchas acepciones en la Biblia, pero para lo que estamos hablando, y esto es importante, son todos los sistemas organizados por Satanás por medio de hombres pecadores que se oponen a Dios. Satanás es el príncipe de este mundo y gobierna el mundo a través de sistemas y lo lleva a su propio propósito, que es mentira y es muerte. Eso es el mundo. Son sistemas que se oponen a Dios, van en contra de Dios. Por ejemplo, sistemas de gobierno que promueven leyes contra Dios. Destruir familias. Legalizan el pecado en múltiples formas. Los sistemas educativos, que si usted ve la malla curricular, ¿cierto?, claramente van en contra de Dios. Sistemas de gobiernos creados por hombres pecadores, guiados por Satanás para ir en contra de Dios. Sistemas educativos que promueven principios inmorales. Sistemas económicos nacidos desde el egoísmo, desde la codicia, desde la avaricia. Sistemas corruptos. Sistemas laborales. El mundo también ofrece formas de entretenimiento que se oponen a Dios. El mundo propone falsas religiones que se oponen a Dios. Esta mano le da forma al hombre desde afuera. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Por lo tanto, las cosas del mundo, a través de sus sistemas, atraen a los hombres, incitando los deseos de la carne, incitando los deseos de los ojos. Mire cómo trabaja la publicidad, por ejemplo. Mire a Eva lo que le ocurrió en el principio. Donde te muestran algo aparentemente bueno, pero termina siendo malo. Y la vanagloria de la vida es presumir, alimentar el orgullo, es que tú seas impresionante. Para impresionar a otro, todo lo que has logrado en la vida, lo inteligente que eres. Entonces el mundo, ¿qué va a hacer? Va a promover el orgullo en el hombre, la vanagloria en el hombre. ¿Quién le dio forma a este barro? El pecado. Y el pecado obra por medio de 3 manos poderosas que le dan forma al hombre como tirano. 2 manos están en el hombre, son parte del barro, pero además en forma externa usted tiene una mano que incita al barro para deformarse. ¿Me está siguiendo? Ahora, déjame decirte algo. Cuando Dios te hace nacer de Él, Dios reclama su derecho en tu vida de ser el único alfarero en ti. Y así darte la forma que Él tiene en mente.
que es su Hijo en ti. ¿Y cómo es que Dios puede hacer esto? Diga conmigo, por medio de su cruz. Bendita cruz. Bendita cruz. Bendita obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la cruz. Porque la cruz, uno de sus aspectos es poder liberador del mundo, de la carne y del yo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 6:14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor. Pablo se está gloriando en la cruz del Señor. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz nos libera del poder que tiene el mundo para formar al barro y deformar al barro. Para el apóstol Pablo, la cruz es un lugar de gloria. Para el apóstol Pablo, la cruz era toda su gloria. La gloria del creyente en la cruz es poder liberador. Y no solo eso, la cruz también muestra el carácter de Dios, la bondad de Dios. La cruz también es el medio por el cual el Espíritu Santo obra en su iglesia. La cruz es el imán donde son atraídos los escogidos de Dios. A todos atraeré a mí, dice. La cruz es un lugar donde son puestos los escogidos en el cuerpo de Cristo, a través de la cruz. Diga conmigo, bendita cruz. Tropezadero para los judíos y locura para los gentiles, más para los llamados. ¿Usted ha sido llamado? Dice, llamados, judíos y griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, la posición del cristiano respecto al mundo es de una separación real. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. No somos porque somos del reino de la luz. Fuimos liberados del poder esclavizante del mundo para que no nos dé forma, para que el barro apartado no tome la forma del mundo. El apóstol Juan dice, habla de la victoria que vence al mundo. La victoria que vence los sistemas del mundo. Es decir, la experiencia de vida victoriosa mientras estamos en el mundo.
La experiencia de vida victoriosa que vence sobre el sistema que rige el maligno. La victoria que vence al mundo, dice, nuestra fe. Me imagino que muchos se han tocado con mucha injusticia en lo laboral, con mucha justicia en lo educacional. Sistemas de gobiernos creados por Satanás y sus demonios. Pero dice la palabra que nuestra fe vence al mundo porque Cristo venció al mundo. En la cruz Cristo venció al mundo. Derrotó al diablo, que es el príncipe del mundo. Por lo tanto, el poder del mundo sobre la vida del creyente, del barro, para formarlo, quedó anulado para el creyente. Y el apóstol Pablo dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Diga, doble crucifixión. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que antes amabas del mundo, como está crucificado para ti, ya no tiene valor. Lo que el mundo te ofrece y lo que está ofreciendo, como fue crucificado para ti, ya dejó de tener valor para ti. Ya no pones los ojos en lo que te ofrece el mundo, que va en contra de la voluntad de Dios, y pones tus ojos solo en Cristo. Solo en Él. Pero también el creyente ha sido crucificado al mundo. El mundo está muerto para el creyente, pero además el creyente está muerto para el mundo. Murió a su falsa esperanza. Esperanza que promueve el mundo en ti. ¿Me explico? Falsa esperanza, falsas religiones, falsa paz, falsa seguridad. Todo lo que el sistema quiere promover en ti. Diga conmigo, yo estoy muerto para el mundo. Y vivimos en Cristo. En Él. Nuestra esperanza es Él. Nuestra paz es Él. El consuelo es Él. No el consuelo del mundo, porque tú estás crucificado para el mundo. Y el mundo se termina siendo el lugar del campo misionero. La mies. ¿Qué pasa con el yo? Gálatas 2:20. Mira lo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. El yo esclavizante fue crucificado en Cristo. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El yo gobernante, el yo egoísta, el yo soberano, que modelaba al barro desde su interior, perdió su poder en la cruz. Porque cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con Él. Cuando Cristo fue resucitado, nosotros resucitamos con Él. Y en esa resurrección, que es la regeneración, nos dio un nuevo principio de vida.
El yo perdió el poder para gobernar e ir en contra de Cristo. Ahora el creyente en su nueva vida, Cristo vive a través de él. Porque el creyente hoy tiene la mente de Cristo, tiene el amor de Cristo, tiene la humildad de Cristo, tiene la paz de Cristo, tiene la mansedumbre de Cristo, la misericordia de Cristo. Es una nueva vida, en la vida de Él en nosotros. Tiene el fruto del Espíritu, que es el carácter moral de Jesús. ¿Y qué pasa con la carne? Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado nuevamente en la cruz la carne con sus pasiones y deseos. Las pasiones dejan de controlar en esclavitud al creyente, dejan de darle forma al barro. Porque la carne fue crucificada en Cristo. Cuando Él fue crucificado, los escogidos fuimos crucificados con Él. Y la cruz se transforma en el poder liberador del mundo, del yo y de la carne, para que el alfarero sea el único que moldea el barro. Ahora, escúcheme esto. El viejo hombre, la vieja naturaleza, no queda destruido cuando Dios te hace nacer de él. Y esto es muy importante. La vieja naturaleza no queda destruido. La vieja naturaleza que tenía el yo y la carne, ¿cierto?, que esclavizaba al hombre, no queda destruido, pero queda sin poder operativo. Sin poder para modelar al barro. El mundo sigue siendo el mundo. ¿Sí? Al final de los días, de los tiempos, va a haber un mundo nuevo, con nuevos sistemas de acuerdo a Dios. Pero el mundo sigue siendo el mundo. La mano externa sigue siendo una amenaza para el creyente, pero sin el poder para modelar tu vida. Pero la vieja naturaleza aún sigue en ti. El viejo hombre no queda destruido, pero sin poder para modelar nuestra vida. Sin poder para arrastrarnos al pecado. Sin poder para determinar la forma del barro. Es decir, el cristiano está liberado, vive en el poder del Espíritu para tomar la forma que el alfarero quiere. Por lo tanto, no hay razón para seguir esclavizado ni tomar la forma del pecado cuando los tiranos ya fueron crucificados. Porque nosotros somos una nueva creación. Ahora tengo que decirte esto y reafirmarlo. Que aun cuando hayas nacido de Dios, aún está presente el mundo, la carne y el yo. Una mano todos los días te va a querer modelar desde afuera. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne,
va a promover todo tipo de inmoralidad sexual a través de imágenes, va a promover la codicia y la avaricia que aún son parte de la vieja naturaleza que están en ti y en mí. Te va a presentar un camino distinto a Dios. Y la carne y el yo, que son los peores enemigos del cristiano, diga conmigo, están en mí. Pero sin poder para gobernarnos. Una mano querrá modelarte desde afuera, deformarte, y las otras dos manos que están en ti te va a querer modelar desde adentro, va a reclamar su poder sobre tu vida. Usted no tiene más enemigos. Su vecino y el compañero de trabajo, no. Estamos hablando de enemigos reales. Yo me preocuparía de que dos de los peores enemigos están en nosotros. Y cada vez que sales a hacer tus labores en el mundo va a querer incitar el yo y la carne de la vieja naturaleza que fue crucificada en Cristo. Pero la gran noticia que tengo es que ya no tienen poder sobre ti. Para modelarte o deformarte al gusto de ellos. Pero es tu decisión. Si naciste de Dios, si realmente naciste de Dios, Él puso un nuevo principio de vida y un deseo intenso para que Él sea el único alfarero en tu vida. Eso es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es el día a día. Hacer morir las obras de la carne que están en nosotros. Es dejar que el alfarero, que es el Espíritu en nuestra vida, que mora en nosotros, haga su trabajo de perfeccionamiento. No es un alfarero lejano. Desde el día que Dios te hizo nacer de Él, Él habita en ti. Comenzó la gran obra en tu vida de formarte. ¿A dónde quiero llegar? El alfarero quiere darle forma al barro, que es la forma de su hijo. Si tenemos la forma de su hijo, podemos darle gloria a su hijo. Pero el barro no se deja moldear fácilmente. Aun cuando hay un nuevo principio de vida, aun cuando el Paracleto mora en él, aun cuando el Maestro de la verdad está en él, el yo de la vieja naturaleza sigue gobernando. Usted dirá, no siempre. Concuerdo con usted. Podríamos decir casi siempre. Y los deseos de la carne siguen
reclamando su trono sobre ti. Y si el barro no entiende que está en el proceso de la salvación, que forma parte del gran proceso de la salvación, el alfarero toma acciones. Porque Él, la obra que comenzó en ti, la va a perfeccionar. Nada nos va a apartar de su amor. Porque cuando Él te amó con un amor eterno, propio de su amor. Es un amor que nunca termina. Y como nos amó en la elección en la eternidad pasada, nunca, jamás, nada ni nadie, usted termine de leer Romanos 8, nos va a apartar de su santo amor a los escogidos. ¿Qué hace el alfarero para modelarnos? Escúcheme esto. Lo hace de dos maneras principales. Uno, por la palabra de Dios. ¿Cómo nos santifica? ¿Cómo nos modela a la imagen de Cristo? Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta casa ha sido fundamentada en la palabra. Lo primero que un niño recién nacido necesita es amar la palabra. Hemos tenido planes de lectura que vamos a comenzar nuevamente. Hemos aprendido a amar la palabra. Por lo tanto, Dios nos muestra su palabra y nos purifica a través de su palabra. Pero, escúcheme esto, una cosa es su palabra en la mente y otra cosa es la palabra en el corazón. ¿Sí? Una es lo que sabes y otra es lo que eres o la forma que tienes. Uno es la forma que yo creo tener, pero otra es la forma que realmente tengo. Por lo tanto, hay una brecha. Una es una verdad informada, lo que estamos hablando hoy, en tu intelecto, y otra es una verdad iluminada en ti, que es parte de ti. Una cosa es leer de la sandía en un libro y otra cosa es comerse la sandía, que forma parte de ti. Solo hay transformación cuando comemos su palabra. No se hace vida en nosotros. Una cosa es conocimiento intelectual y otra cosa es conocimiento por experiencia de vida, experimental. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que somos y hacemos. Como hay una brecha y como no todos los hijos recién nacidos aman su palabra, Dios nos transforma, diga conmigo, sin palabra. Primera de Pedro 3:1, hablando de las mujeres, dice, ganado sin palabra. Sin palabra son los procesos
de la providencia que Dios tiene preparado para ti y para mí para moldearte. Sufrimientos, aflicciones, males, cosas buenas, cosas malas, que nos permiten llevar a la práctica, nos permiten cortar la brecha que hay entre lo que creemos ser y lo que realmente somos, entre la forma que creemos tener y la forma que realmente tenemos. Viene a poner a prueba lo que decimos saber o creer. Ahora, imagínese un niño recién nacido que no ame la palabra. Si el Espíritu obra por medio de la palabra, si la palabra es la materia prima para que el Espíritu forme a Cristo en ti, si ni siquiera damos la posibilidad de que la palabra esté en nuestro intelecto. Y tengo que decirte algo, estás en el proceso de la salvación, de la santificación. ¿Cómo es que vamos a llegar a que Cristo se forme en nosotros si ni siquiera amamos su palabra, si ni siquiera leemos su palabra, si ni siquiera nos exponemos a ámbitos donde la palabra es expuesta? ¿Será que en algunos casos este alfarero tendrá que modelar al barro sin palabra? Bueno, ocurre. ¿Me está escuchando? Sin palabra, a través de procesos del sufrimiento, para traernos a Él nuevamente. Porque se dejó gobernar por aquello que ya fue crucificado en la cruz. Se dejó gobernar por el mundo y por la vieja naturaleza que aún mora en nosotros. Por lo tanto, Dios nos santifica por medio de la palabra, pero también sin palabra. Y ahí están los procesos del sufrimiento. Y ahí están las aflicciones de la vida. Y ahí están todas las cosas que nos ayudan a bien. Y Él reclama su derecho de formarnos, de volvernos a Él. ¿Cómo pueden haber cristianos que no lean la Escritura, que no se congreguen sistemáticamente, que no quieran llevar una vida de oración para conocerle más a Él? Y eso no es legalista, es un principio de vida. Es un deseo interno que viene por el nuevo nacimiento. Por eso comencé y pregunté, ¿estás en el proceso de la salvación? Lo ideal es que el barro se deje moldear por la mano del alfarero y que no se resista. Moldear por su palabra. Que se deje moldear por el amor que tiene el barro al alfarero, por el don inefable de la salvación, por el regalo de la eternidad, de poder conocerle y contemplarle a Él por toda la eternidad. Pero nuestros ojos están puestos en muchas cosas que nos ofrece el mundo. El alfarero quiere moldearnos por una fuerza motriz interna en nosotros, que es el amor a Él. Y el amor es la raíz, el fruto es la obediencia a la palabra. Pero seamos claros, no lo hacemos. ¿Lo hacemos?
No, no como deberíamos. El yo de la vieja naturaleza opone resistencia y se lo permitimos. Pecamos, amados. Hay pecado en nosotros. Nuestra alma no está en perfecta armonía con la mente de Dios y la ley de Dios. Pecamos por omisión y pecamos por comisión. Anote esto. Pecamos por omisión. Cuando no hacemos las cosas que deberíamos. Eso es pecar por omisión. No hacemos lo que deberíamos hacer. Por ejemplo, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Además dice, no me visitaste ni en la cárcel ni en el hospital. Diga conmigo pecados de omisión. Porque nos enfocamos solo en los pecados de comisión. Los pecados de comisión hacemos cosas que no deberíamos. Pero los pecados de omisión no hacemos las cosas que deberíamos. Diga conmigo, ¿cuán pecadores somos? Pecadores redimidos. Bendita justicia de Cristo. Bendita justicia de Cristo. Cada vez me veo más pecador. ¿Cuántas cosas no he hecho que debería haber hecho? ¿Y cuántas cosas hago que no debería hacer? Por eso la confesión en la oración es vital. Y hay algunos que creen que como no lo sé, ciertas cosas no lo sé, no es pecado. O sea, pecados por ignorancia. Usted lee Levítico, hay pecados por ignorancia. Y habían sacrificios por eso, para que Dios los purificara. Es pecado igual, aunque no lo sepas. Y eres culpable igual. Mira lo que dice Lucas 12, 47 al 48. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, recibirá mucho azote. ¿Sí? Conociendo la voluntad, no lo hizo. Pecados por comisión. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Hermanos, estás en el proceso de la santificación. Y Dios va a obrar en ti con palabra y sin palabra. Y Dios va a forzar de alguna manera que lo que tienes supuestamente con palabra en tu mente arribe a tu corazón. ¿O no, Mari? Pero el barro se resiste. Al barro todavía quiere retomar la antigua forma de vida. Quiere ser moldeado y gobernado por lo que fue crucificado en la cruz de nuestro Señor. Pero la voluntad del alfarero es firme. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El que comenzó la obra en ti, la va a perfeccionar en ti. Pero tienes que tener claro cómo la va a perfeccionar. Por medio de la palabra
y sin palabra. Y ahí están todos los procesos que estás viviendo. Y que todos estos procesos que los coordina Dios te ayudan a bien. ¿Para qué? Para que la palabra que está en ti sea procesada, puesta a prueba. Por lo tanto, el barro llega al alfarero con la forma que le da al mundo, la carne y el yo. Y esa masa de barro amorfa tiene todos los ingredientes para que le den su forma. Orgullo, egoísmo, adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Gálatas 5. Si usted quiere otra lista, 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué forma tiene el barro? Cuando tiene todos estos ingredientes en él. Más el alfarero. Así llegamos a Cristo. ¿O no? Así llegamos. Más el alfarero quiere llevar al barro por medio de la santificación, con palabra y sin palabra, al amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es el fruto del Espíritu en nosotros. Entonces todas las cosas te van a llevar a que tú tomes la forma de su Hijo. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Eres parte del proceso de la salvación? ¿Eres parte? Porque en algún momento tienes que preguntarte, detenerte. ¿Estás odiando el pecado? ¿Estás avanzando? Si tu respuesta es sí, ya sabes lo que quiere hacer el alfarero y los medios que él usará. Y en esta etapa de la santificación te debes esforzar, mantenerte en guardia, porque los enemigos más grandes de tu vida están en ti y nos desarrollamos nuestra vida en un mundo, en un sistema que nos bombardean constantemente con toda clase de información para incitar la vieja naturaleza. En la santificación debes mantenerte en guardia, amar la palabra, orar su palabra y luchar permanentemente. Estás en guerra contra el pecado hasta que el Señor te llame a tu gloria. Si tu respuesta es no, que no estás en el proceso de la santificación y anhelas estar,
y le estás pidiendo a Dios: Dios, ten misericordia de mí, sálvame. Le estás pidiendo que luz resplandezca en tu vida. Ya sabes lo que te espera. Vas a perder tu vida. Para vivir su vida. Vas a ser crucificado en Cristo y resucitado en Cristo. Y te va a costar todo. Tomar su cruz y seguirle. Mortificar el pecado permanentemente.